7 pasos para conquistar el corazón de Blue. The No Face or Face. Capítulo 1. Hay personas que están acostumbradas a conquistar con solo aparecer. Y luego está Blue, que en lugar de caer rendida, le pone un caramelo medicinal en la mano. Así empieza esta historia, con orgullo, apuestas y un golpe de realidad deliciosamente humillante. El bochorno en la sala de descanso de la Facultad de Negocios no hacía absolutamente nada por bajar el ego de Lom. Incluso con el sol de mediodía en Bangkok cayendo con fuerza sobre la plaza al aire libre, ella se veía como si acabara de salir de una editorial de moda urbana de alta gama. Camisa de lino oversize medio metida dentro del pantalón, anillos plateados atrapando la luz cada vez que gesticulaba con su americano helado en la mano. «Te lo digo, tengo una tasa de conversación de 100%, dijo Lom, echándose hacia atrás en la silla de plástico con una sonrisa demasiado confiada para ser martes por la mañana. En términos de marketing, mi ROI es intocable. Faye soltó una carcajada nasal, casi atragantándose con su té tailandés. ¡El contrato! Siendo una cena en Lon de Lord que normalmente se te olvida pagar. Por favor. Solo tienes suerte de tener esa energía de Golden Retriever con chaqueta de cuero. Las chicas de esta ciudad tienen debilidad por una cara bonita y una moto rápida. No es solo la moto. Es la ejecución, corrigió Lom, mientras sus ojos recorrían a las estudiantes que pasaban. Nam, una alumna mayor que oficialmente ya estaba harta del drama de todo el mundo, ni siquiera levantó la vista del iPad. Estaba subrayando un caso de estudio, pero alargó la mano libre para darle un golpecito en la frente de Lom. ¿Puedes concentrarte 5 minutos? Tenemos que entregar el proyecto de PYME el viernes. Tu ejecución debería aplicarse a tu análisis FODA, no a las chicas de primer año de la Facultad de Artes. Ay, Nam, déjala disfrutar su momento, intervino Dean, acomodándose las gafas y mirando a Lom con una expresión casi compasiva. Pero Lom, en serio. La gente ya te está empezando a llamar la francotiradora, porque nunca fallas un tiro. Ya se está volviendo un poco mucho, ¿no crees? ¿La francotiradora? Lom se rió, claramente encantada con el título. Me lo quedo. No te vas a reír cuando por fin te topes con una pared, la retó Faye, inclinándose hacia adelante. Mira, nuevo objetivo, a las 2 en punto. Si tan genia del marketing eres, veamos si puedes convertir a la estudiante de intercambio. Dicen que viene de una universidad top de Londres. Llegó hace como una semana y ya rechazó a 3 chicos de ingeniería. Lom siguió la dirección de la mirada de Faye. Cruzando la plaza venía una chica que se veía demasiado serena para estar soportando 34 grados. Llevaba una camiseta blanca sencilla, pantalones de pierna ancha y una cámara analógica colgada al hombro. No iba apurada. Estaba observando la arquitectura del edificio como si buscara un ángulo específico. Creo que se llama Blue, o algo así. Ayer escuché a una amiga decirle así, susurró Dean, revisando su celular. Se está quedando en las residenciales internacionales. Lom se puso de pie. Se acomodó la camisa y lanzó su vaso a la basura con una puntería perfecta. Siempre he sabido apreciar a mis chicas Farhan. Esto me va a tomar 3 pasos, como mucho. He puesto un mes de cenas o McKays a que ni siquiera le sacas el line eye antes del viernes, soltó Faye. Lom ni siquiera volteó. Empieza a ahorrar, Faye. Voy con el paso 1. El encuentro cinematográfico. Lom calculó el momento a la perfección. Justo cuando Blue se detuvo a mirar un mapa de campus cerca de la entrada de la facultad, Lom fingió revisar el celular distraídamente, desviando su trayectoria lo suficiente como para chocar de forma notoria, pero no tanto como para armar una escena. Impacto en 3, 2, 1. ¡Pum! El hombro de Lom rozó el de Blue. Lom soltó un «¡Ay, perdón!».
en ese tono grave y ensayado que tantas veces le había funcionado, y extendió la mano para sostenerle el brazo a la chica, regalándole su sonrisa más devastadora, esa que normalmente hacía que las chicas olvidaran hasta su propio nombre. ¿Estás bien? Fue mi culpa, yo andaba súper en las nubes, dijo Long, dejando la mano sobre el brazo de Blue un segundo más de lo necesario. Los ojos de Blue se abrieron, pero no con un interés romántico. Bajó la vista hacia la mano de Long en su brazo y luego volvió a mirarla a la cara con una expresión de preocupación genuina, casi maternal. No, perdón, exclamó Blue, tomando la mano de Long como una enfermera que va a tomarle el pulso. ¿Te sientes mareada? Mi papá siempre dice que el calor de Van Gogh no es broma para la gente con el azúcar baja. Toma. Antes de que Long pudiera entender qué estaba pasando, Blue le dejó en la palma un caramelo mentolado de eucalipto arrugado y un poco pegajoso. Cómete el caramelo. Ayuda con la cabeza nublada. Y cuídate. Y con eso, Blue giró y siguió su camino hacia el estudio de diseño, dejando a Long plantada en medio de la plaza llena de gente, sujetando una pastilla herbal de 2 baht mientras a lo lejos sus amigas casi se caían de la silla de la risa. El letrero de neón del Commons, un bar tenuemente iluminado cerca del campus que olía de forma permanente a cerveza derramada y brochetas de cerdo a la parrilla, parpadeó mientras Long se dejaba caer en el bot del rincón. La humillación de la intervención médica la había perseguido toda la tarde. Cada vez que cerraba los ojos sentía ese caramelo mentolado arrugado en la palma de la mano. «Otra ronda de singa para la víctima del año», gritó Fay, deslizándose frente a ella en el asiento. Ya iba por la mitad de un plato de papas con lop picante. «En serio, Long, ¿el video que grabó Dean de ti quedándote ahí parada con esa pastilla en la mano? Puro cine». «Bórralo», gimió Long, dejando caer la frente contra la mesa de madera pegajosa. «Tengo una reputación. Se supone que la gente tiene que caer por mí, no ofrecerme tabletas de glucosa. Capaz perdiste tu toque», la pinchó Fay, con los ojos brillándole ante la posibilidad de una apuesta. «O capaz Blue simplemente juega en otra liga. Hice un poco de investigación. Estudia psicología en la UCL de Londres. Probablemente te estaba analizando de verdad, leyendo tu lenguaje corporal de Playboy y encontrándolo clínicamente fascinante». Long se enderezó de golpe, entrecerrando los ojos. «¿Psicología? Maravilloso. Entonces creo que soy un caso de estudio». «¿Un caso de estudio en coqueteo fallido 101?» se carcajeó Fay. «Mira, revisé sus redes. No es muy activa online, pero parece fanática del matcha. Esa chica no va por cócteles, va por té verde ceremonial de calidad». Long agarró una servilleta y le quitó un lapicero prestado a la mesera. «Perfecto. Si quiere profundidad, le voy a dar profundidad. Si quiere psicología, voy a convertirme en su tema favorito». «Está bien, francotiradora», dijo Fay, inclinándose hacia ella y bajando la voz. «Si estás tan segura, vamos a estructurarlo. 7 pasos para derribar a Blue. Si no consigues que caiga por ti antes de que acabe el mes, tú pagas la villa grupal en Wagin, piscina privada, y puro nivel alto, ¿eh? Trato», soltó Long, empezando a escribir en la servilleta. 7 pasos para conquistar el corazón de Blue. Edición, servilleta de bar. Estado, fracaso crítico. El objetivo sospechó golpe de calor. El gancho intelectual, demostrar que tengo cerebro, estar a su nivel, nada más de energía de atleta tonta. La maniobra matcha, convertirme en una experta en el polvito verde, encontrar el mejor lugar de Van Gogh. La vulnerabilidad accidental, dejar que me psicoanalice, un trauma falso para que se sienta protectora. La validación social, hacer que me vea siendo la estrella de la facultad de negocios. La tensión a fuego lento, el beso casi dado del que me aparto primero. La confesión definitiva,
la escena del puente bajo la luna. Fin del juego. El paso 2 es el giro clave, declaró Lom, clavando el bolígrafo sobre la servilleta. El gancho intelectual. Mañana voy a la biblioteca de la Facultad de Psicología. Voy a buscar el libro más grueso que haya sobre Freud o Jung o lo que sea, y voy a verme tan culta que se le va a olvidar por completo que en la plaza parecía una niña victoriana a punto de desmayarse. Ni siquiera sabes quién es Jung, señaló Fay. Lo googleo de camino, respondió Lon con un gesto despreocupado, mientras esa sonrisa peligrosa volvía a instalarse en su cara. Soy estudiante de marketing. No necesito ser una intelectual. Solo necesito vender esa imagen, Fay. Esto va a ser un desastre, dijo Fay chocando su vaso contra el de Lon a modo de brindis. Y no veo la hora de disfrutarlo en primera fila. Capítulo 2. Después de un primer intento humillante, Lon decide reinventarse. Si no puede conquistar a Blue con pose intelectual, entonces lo intentará con algo mucho más peligroso. Esfuerzo real. Y entre libros al revés, marcha de lujo y sonrisas cada vez menos indiferente, el juego empieza a cambiar. Lon estaba sudando, y no por el calor, aunque la caminata hasta el edificio de psicología había sido brutal, sino por el peso infernal del libro que llevaba en brazos. Era un tomo de tapa dura de 600 páginas titulada Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Había investigado lo suficiente durante varios días como para detectar a Blue sentada en una mesa junto a la ventana, en la zona silenciosa de la biblioteca, con un latte de matcha batido de una cafetería especializada al lado de una laptop. Blue se veía serena, con las gafas de lectura apoyadas sobre el puente de la nariz, escribiendo con una concentración absoluta. Lon inhaló hondo, se acomodó sus lentes, que no tenían graduación, eran solo para la estética de intelectual, y caminó hacia la mesa. No miró a Blue. Simplemente se sentó justo enfrente, soltó un suspiro pesado y agotado y dejó caer el enorme libro sobre la mesa con un golpe seco. Lon esperó. Pasaron 5 minutos, luego 10. Blue ni siquiera levantó la vista. Solo bebió un sorbo de su matcha y siguió escribiendo. Lon decidió subir el nivel. Empezó a tararear por lo bajo. Luego se detuvo, miró una página del libro y asintió como si acabara de descubrir el sentido de la vida. La dualidad de la persona es simplemente fascinante, murmuró Lon, con el volumen justo para que se oyera del otro lado de la mesa. Por fin Blue hizo una pausa. Levantó la vista y la miró. Hubo un breve silencio. Lon le devolvió un asentimiento distraído, académico, como si estuviera demasiado metida en sus pensamientos como para notarla de verdad. ¿Estás leyendo a Jung?, preguntó Blue con voz calmada. ¿Ah?, dijo Lon fingiendo sorpresa. ¿Esto? Sí, solo una lectura ligera para mí. Investigación sobre comportamiento del consumidor. Es importante entender el yo sombra cuando haces marketing para las masas. ¿No te parece? Blue inclinó un poco la cabeza, con una sonrisita pequeña e imposible de leer dibujándose en los labios. Sí, me parece. Pero también me parece que estás sosteniendo el libro al revés. Lon se quedó inmóvil, bajó la vista. Las letras doradas de la portada la estaban mirando, efectivamente, desde un ángulo de 180 grados. Es una técnica de lectura rápida, intentó decir Lon con la voz quebrándose. Entrena el cerebro para procesar símbolos más rápido. Blue cerró la laptop y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una expresión de diversión genuina. ¿Ese es otro truco de marketing? ¿O de verdad quieres que te dé otro caramelo mentolado? Lon pasó la noche entera mirando el techo de su cuarto,
con la imagen de ella misma sosteniendo un libro al revés, repitiéndose una y otra vez en su cabeza, como uno de esos fails de TikTok que no puedes dejar de ver. El gancho intelectual había terminado en otra humillación. Unos días después, volvió a un bar, aunque a uno de otro tipo. «Necesito saber todo sobre la hierba», dijo Long golpeando la mano contra la barra de un estudio minimalista de matcha en Thon Long. La barista parpadeó. «¿La hierba?» «El polvo verde, el té. Dame el matcha más caro y de más alto nivel que tengas. Y explícame por qué es mejor que el té verde tailandés». 2 horas después, Long salió de ahí con una libreta llena de términos como umami, grado ceremonial, uji versus yame. Ya tenía un plan. Hoy no iría a la biblioteca, iba a ir al único lugar al que un estudiante de psicología con dependencia a la cafeína jamás podría resistirse: Emcha Ari. Long la vio casi de inmediato. Blue estaba instalada en una esquina del café, elegante, moderno e industrial, subrayando algo en su iPad junto a una taza de un verde intenso. Parecía una minimalista profesional. Su energía calmada funcionaba prácticamente como un aire acondicionado localizado. Esta vez Long no intentó chocar con ella. Fue directo al mostrador. Pidió un somidori de edición limitada, caliente, batido sin azúcar, y esperó hasta estar segura de que Blue la estaba mirando antes de sentarse en una mesa compartida cercana. Long tomó un sorbo lento y deliberado. Cerró los ojos y dejó escapar un pequeño murmullo de aprobación. «La astringencia es sorprendentemente baja para una primera cosecha», murmuró al aire, como si hablara consigo misma. «Pero ese final oceánico, una excelencia total». Escuchó el suave clic de la tapa del iPad al cerrarse. «Ah, eres tú otra vez», dijo Blue desde el sitio, con ese mismo tono divertido que había usado en la biblioteca. «¿Hoy no trajiste libros al revés para procesar símbolos?» Long giró hacia ella y le regaló una sonrisa torpe, pero encantadora, la sonrisa de aprendí la lección. «Mira, lo de la biblioteca fue un error de juicio. Me esforcé demasiado por parecer alguien que entendía el yo sombra, cuando debía haber sido honesta desde el principio». «¿Y cuál sería la verdad?», preguntó Blue apoyando la barbilla sobre la mano. «Que soy una estudiante de marketing, que anoche pasó 3 horas viendo tutoriales en YouTube sobre técnicas para batir matcha porque quería impresionar a la chica que pensó que estaba sufriendo una emergencia médica en la plaza». Blue se rió en serio. No fue una carcajada fuerte, pero sí totalmente genuina, y eso hizo que el corazón de Long diera una vuelta nada profesional. «Bueno, al menos ahora eres honesta. La mayoría de la gente simplemente insiste más con su falsa pose intelectual». «Aprendo rápido», dijo Long acercando un poco su silla. No tanto como para invadir, pero sí lo suficiente para invitar a seguir hablando. «Por ejemplo, me di cuenta de que te gusta el matcha. Y por el color del que estás tomando ahora mismo, diría que probablemente es un usucha de grado ceremonial. ¿Estoy cerca?». Las cejas de Blue se alzaron. Miró su taza y luego a Long. «Eso fue sorprendentemente específico. ¿Entrevistaste a la barista?». «Soy de marketing», le recordó Long con un guiño. «La investigación de mercado es el 90% del trabajo. Y soy Long, por cierto. Y prometo que no siempre me ando chocando con la gente ni leyendo libros al revés». «Yo soy Blue», respondió ella dejando que su mirada se quedara un segundo más sobre Long. «Y estudio psicología. Así que probablemente debería decirte que todo este personaje de experta en matcha que te armaste es un intento bastante transparente de generar conexión». ¿Y está funcionando?», preguntó Long inclinándose un poco hacia adelante. Blue bebió un sorbo lento de su taza, con los ojos brillando con un desafío juguetón.
Es una mejor jugada que la pastilla mentolada, pero me quedan 1 o 2 minutos antes de tener que irme a clase. Dime, Lon, la genio del marketing, si tuvieras que venderte conmigo ahora mismo, ¿cuál sería tu propuesta única de valor? Aparte de saberte de memoria los nombres de los cultivos de té. Lon sintió la presión. Nunca antes le había costado tanto sacar adelante una conversación. ¿Mi propuesta única de valor? Soy la única chica de este campus capaz de admitir que su encuentro cinematográfico fue un desastre. Comprarte el mejor matcha de Van Gogh para disculparse y aún así tener la confianza suficiente para preguntarte si me dejarías invitarte a una cena de verdad en un lugar donde no haya riesgo alguno de insolación. Blue se puso de pie y se colgó el bolso al hombro. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Tienes mucha confianza para ser alguien que el otro día estaba sosteniendo un libro al revés, dijo mientras caminaba hacia la salida. Se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. Pero tu conocimiento sobre el matcha estuvo bastante decente. Nos vemos por ahí, Lon. Lon se quedó sentada, con el corazón golpeándole fuerte contra las costillas. Bajó la vista hacia su bebida a medio terminar, que siendo completamente sincera, seguía sabiéndole a pasto. Paso 3, exitoso. Sacó el celular y escribió en el chat grupal. Todavía no conseguí el ID Line, pero sí nos vemos por ahí. Y una risa de verdad. Faye, anda mirando precios de villas. La francotiradora volvió al mapa. Capítulo 3. A veces, cuanto más intenta alguien controlar una conquista, más evidente se vuelve todo lo que no pudo fingir. Y entre gatitos callejeros, comida de mercado y una reputación que empieza a estorbar más que ayudar, Lon está a punto de descubrir que Blue ve mucho más de lo que ella quisiera. Lon estaba agachada detrás de un arbusto de jazmín, cerca de la puerta trasera de las residencias internacionales. Había dejado la chaqueta de cuero abandonada sobre una banca cercana y estaba haciendo una serie de ruiditos cada vez menos dignos, chasquidos, maullidos y llamadas suaves. Vamos, profesor Miau, sé que estás ahí. Tengo atún premium, del que viene en sobre dorado y conserva la frescura. Ese era el paso 4. Faye lo había bautizado con la vulnerabilidad accidental, pero Lon la había rebautizado con el alma compasiva. Si la mente de psicóloga de Blue estaba buscando un yo sombra, entonces Lon pensaba mostrarle su lado tierno. Lon, ¿eres tú? ¿Por qué le estás hablando a un arbusto? Lon dio un paso y casi se fue de cara contra la tierra. Al girarse, vio a Ross, una chica alta de mirada afilada, cargando una cesta con ropa para lavar. Ross era bastante cercana a Dean, lo que significaba que sabía perfectamente dónde estaban enterrados todos los cadáveres metafóricos de Lon. «Ah, hola, Ross», dijo Lon apresurándose a acomodarse el pelo e intentando parecer alguien que no olía a aceite de pescado. Solo estoy revisando el ecosistema local por un proyecto de marketing». Ross la miró entrecerrando los ojos. «Le estás dando de comer a los gatos callejeros de la residencia, ¿verdad? Dean me dijo que te gustan los perros y que piensas que los gatos son unas divas». «Dean sí que habla de más», masculló Lon. «Yo también hablo de más», replicó Ross con una sonrisa ladeada. «Y casualmente comparto cuarto con una estudiante de intercambio muy curiosa llamada Blue, que por pura coincidencia viene caminando hacia acá justo ahora». El corazón de Lon volvió a hacer una rutina gimnástica tan molesta. Alzó la vista y vio a Blue acercarse, viéndose impecable, con una simple camisa oversize. «Ross, ¿todo bien?», preguntó Blue, pasando la mirada de su compañera de cuarto a la chica agachada en la tierra. La expresión se le suavizó en esa curva divertida que Lon ya conocía.
Long, ¿otra vez tú? ¿Ahora estás investigando la calidad del suelo? Le está haciendo marketing a los gatos, Blue, dijo Ross avivando el incendio a propósito. Al parecer está intentando atraer un gatito naranja. Long soltó un suspiro y se rindió. No es naranja, es cálido y tiene el estómago sensible, murmuró, metiendo la mano entre las ramas. En ese instante un gatito diminuto, despeinado y algo flacucho salió disparado del arbusto, enredándose entre los tobillos de Long mientras soltaba un maullido exigente. Y sí, ese gatito realmente era uno de los que ella alimentaba de vez en cuando. La francotiradora desapareció de golpe, reemplazada por una chica que se veía sinceramente preocupada. Long alzó al gatito y lo acomodó contra su pecho. «Ey, despacio, te va a dar hipo. Te dije que iba a venir a las 6. ¿Vienes aquí todos los días?», preguntó Blue en voz baja. «La mayoría de los días», admitió Long mirando al suelo. «Las tías de la residencia intentan espantarlos, así que a veces les traigo comida y reviso si necesitan veterinario. No sé, da igual. No se lo digas a nadie, y menos a mi amiga escandalosa Fay. Si cree que me estoy poniendo demasiado blandita, me va a hacer pagar la próxima ronda». Long le apuntó con un dedo a Ross, entrecerrando los ojos hacia la chica de la cesta de ropa. Ross miró de una a la otra, con las cejas casi tocándole la línea del cabello. Sabía que Long era coqueta, pero también sabía que a Long realmente le importaban los animales callejeros. Decidió ayudar, o al menos sembrar un poco de caos útil. «Bueno, ya tengo que lavar mi ropa», anunció alejándose. «Blue, no dejes que te convenza de meter al gato en la residencia, por más tierno que se vea, ¿eh?». El silencio cayó sobre el pequeño jardín, roto solo por el ronroneo del gatito contra la camisa de Long. «¿Y ahora qué paso es este?», preguntó Blue de pronto. «¿Qué?». Long se quedó tiesa. ¿De qué estás hablando? Estoy suponiendo que esto debe tener algo que ver con tu famosa lista de pasos que tu amiga Fay está comentando a todo volumen hoy en la cafetería de la facultad, dijo Blue, dando un paso más cerca. Long quiso que la tierra se abriera y la tragara ahí mismo. «Fay sí que tiene la voz muy fuerte, ¿no?». Blue se detuvo apenas un paso de ella. Extendió la mano y sus dedos rozaron los de Long mientras acariciaba la cabecita del gatito. «Entonces, ¿esto es eso? ¿Estás aquí porque aparezco en una lista en alguna parte?». Long levantó la vista y sostuvo la mirada de Blue. Por primera vez no usó ninguna frase ensayada. «El gatito es real», dijo Long con voz firme. «La comida también. Quiero decir, llevo haciendo esto desde mucho antes de saber que existieras. Pero si dijera que no esperaba que me vieras haciéndolo, estaría mintiendo. El marketing consiste en resaltar tus mejores cualidades, ¿no?». Blue soltó una pequeña risa por la nariz, y sus dedos se quedaron un instante más cerca de los de Long. «Eres pésima mintiendo, Long. Pero parece que serías una muy buena mamá de gatos». Blue miró al gatito y luego volvió a mirar a Long. Su expresión seguía siendo difícil de leer, pero definitivamente estaba más cálida. «Mi clase terminó tarde y todavía no he cenado. Si te ayudo a darle de comer al resto, por fin vas a dejar de apuntarme como objetivo y me vas a hablar como una persona normal». «Espera, ¿eso es un sí a una cena?». «Es un sí a una comida callejera y alimentar gatos», corrigió Blue, con un destello travieso en los ojos. «Vamos a ver si tu famosa propuesta de valor se sostiene sin guión». Terminaron en un pequeño puesto lleno de gente, famoso por su mudpie, brochetas de cerdo a la parrilla y arroz pegajoso. Los banquitos de plástico eran de un azul brillante y la mesa se tambaleaba un poco,
pero el olor a ajo caramelizado y humo superaba con creces al de cualquier restaurante elegante de Chartreux. Long estaba inusualmente callada mientras le ofrecía un trocito de cerdo sin condimentar al profesor Miao, que las había seguido hasta el borde del mercado. Entonces, dijo Blue quitándose con habilidad el plástico a su arroz pegajoso, Ross mencionó que tiene cierta reputación, que llevas chicas a cenar a bares en azoteas, que pides vinos caros. Long hizo una mueca. Ross de verdad hizo una cadena nacional sobre mí, ¿no? La verdad, la mejor comida casi siempre está en la vereda. Esto me gusta más, dijo Blue observándola. No la estaba analizando como si fuera una paciente, la miraba con curiosidad auténtica. Es menos actuado. En Londres todo esto es tan estructurado. Vine aquí para conocer el Van Gogh real, no el de los folletos turísticos. Bueno, en este momento está sentada en un banquito a punto de romperse, comiendo cerdo hecho por una señora que lleva 20 años gritándole al marido. Más real que esto no se puede, bromeó Long. Poco a poco Long descubrió que Blue no estudiaba psicología solo porque le gustara analizar gente. Lo que realmente le fascinaba era cómo los entornos moldean el comportamiento. Entonces, ¿me estás observando para ver cómo el entorno de marketing formó mi ego? La pinchó Long. Tienes esta imagen de chica cool, jugadora, con tus intentos de hablar bonito y tus listas, pero luego llevas atún premium en los bolsillos para un gatito callejero. Solo estoy tratando de descubrir cuál de las dos es la marca real. Long sintió un calor extraño en el pecho, uno que no tenía nada que ver con la salsa picante. Quizás la marca real es solo una obra en construcción. Fue un momento genuino, una conexión real. Y entonces llegó el paso 5, validación social, sin haber sido invitado. ¡Long! ¡Ay, Dios mío, Long! ¿De verdad eres tú? Long se quedó congelada. Un grupo de 3 chicas de la Facultad de Comunicación caminaba hacia su mesa, como si acabaran de salir de una sesión de fotos. La que iba al frente, una estudiante menor llamada Prue, sonreía de oreja a oreja. «Hace semanas que no te veo en la RUT», se quejó Prue, apoyando la mano en la mesa, peligrosamente cerca del hombro de Long. Todo el mundo preguntaba dónde se había metido la francotiradora. ¿Andas en una misión secreta o qué? Long sintió que el sudor le picaba en la línea del cabello. Miró de reojo a Blue, que bebía su té helado con calma, con una expresión imposible de leer, pero con los ojos muy, muy atentos. «Ah, hola, Prue», dijo Long con la voz un poco más tensa de lo habitual. «Solo ocupada con un proyecto de marketing. Ya sabes cómo es». «¿Un proyecto? ¿Ella es el proyecto?», preguntó Prue, fijándose por fin en Blue con una curiosidad ligeramente competitiva. «Es linda. Pero normalmente te gustan las intensas, ¿no? Esto sí que es un cambio». Long sintió que estaba viendo un accidente en cámara lenta. No era exactamente este tipo de validación social la que había imaginado, pero verlo suceder así, con Blue observando como una científica en un zoológico, le dieron ganas de esconderse debajo de la mesa. «Ella no es ningún proyecto, Prue», dijo Long, y su voz cayó en un tono serio que le sorprendió hasta ella misma. «Solo estamos cenando». «¡Guau!», Prue parpadeó, sorprendida por el corte. «Está bien. Esta versión seria de Long es nueva. Suerte con el proyecto». Cuando el grupo se alejó entre risitas y murmullos, el silencio cayó sobre la mesa. En ese momento llegó la señora del puesto y dejó frente a ellas 2 platos de cap crab bo, con el vapor elevándose entre ambas como una cortina. Blue tomó sus palillos y picó la yema del huevo frito. «¿La francotiradora?»,
Preguntó con tono ligero, aunque directo. Es una identidad de marca bastante agresiva. Lon gimió y se cubrió la cara con las manos. Es un apodo estúpido. Mis amigas son idiotas. Entonces, continuó Blue levantando la vista con un brillo travieso. Mostrarle al objetivo que el producto tiene alta demanda para aumentar su valor percibido también está dentro de tus pasos. Lon se rascó la nuca con torpeza. Tú descubriste lo de todos los pasos, ¿verdad? Solo una sospecha, respondió Blue, encogiéndose de hombros antes de llevar un bocado de arroz a la boca. Pero míralo. En psicología, a eso le llamamos heurística de escasez. La gente quiere lo que otros quieren. Pero yo, siempre me han interesado más los productos de nicho, los que no necesitan una multitud para demostrar que valen algo. La mirada de Blue se clavó directamente en la de Lon, firme y sorprendentemente suave. No necesitas inventarte una identidad nueva para impresionarme. La chica que alimenta al gatito podría haber hecho solo eso. Lon se recostó un poco en su asiento, aturdida. Había pasado semanas intentando capturar el corazón de Blue con tácticas, solo para darse cuenta de que mientras más seguía el manual, más se interponía ella misma entre Blue y la que realmente quería mostrarle. Entonces, ¿estoy fallando en la misión?, preguntó en voz baja. Blue masticó con calma, pensativa, y luego sonrió. De hecho, Lon, eres la primera persona que falló una misión de forma tan espectacular que me da muchísima curiosidad ver qué pasa en el siguiente paso. Capítulo 4. Hay momentos en los que una broma deja de ser broma, cuando el juego se rompe y ya no queda nada detrás del personaje, salvo una verdad que asusta decir en voz alta, y para Lon, ese momento llega justo cuando está a punto de perder a Blue, de verdad. Habían pasado un par de días desde la cumbre de comida callejera y Lon estaba por las nubes. Por fin lo tenía, el premio. Después de media hora de debate sobre la psicología de la privacidad digital, Blue finalmente le había dado su line. Lon. El profesor se terminó su atún. Blue. Sí, también intentó morderme los cordones de las zapatillas. Has creado un monstruo, Lon. Lon. Un sticker de Bron el oso en pose dramática de pensando. Lon. Por cierto, encontré un nuevo lugar de matcha cerca de la salida de la Facultad de Artes. Lon. La barista se ve bastante seria. ¿Te interesa hacer algo de investigación? Blue. ¿Investigación de mercado o investigación psicológica? Lon. Las dos. Además, tiene aire acondicionado. 0 riesgo de insolación. Blue. Con sticker Connie la coneja asintiendo emocionada. Blue. 4 p.m. No llegues tarde. Lon llegó 20 minutos antes, con 2 vasos de verde brillante ya en las manos. Cuando Blue entró, viéndose increíblemente tranquila con un chaleco de lino, Lon sintió ese ya familiar golpe en el pecho. Se sentaron junto a la ventana y Lon, armándose de valor, dio un enorme trago a su bebida. La cara se le deformó por una fracción de segundos. Las cejas se le movieron, la nariz se le arrugó, antes de forzar una sonrisa temblorosa. Lon, dijo Blue dejando su propia taza sobre la mesa. Para, por favor. ¿Parar qué? Estoy disfrutando el umami. Tienes cara de que estás tomando ácido de batería, se rió Blue, estirándose para quitarle el vaso. A ver. Miró el contenido, luego levantó la vista hacia Lon con una ceja arqueada. Esto es un koicha. Es espeso, es amargo, y tú claramente lo odias. ¿Por qué sigues haciendo esto? Está bien,
Lon dejó escapar un suspiro largo, derrotado, mientras los hombros se le vencían. Lo odio, Blue. Sabe como si estuviera lamiendo una podadora de césped. Pero aún así llevo 2 semanas tomando pasto líquido solo para tener una excusa y parecer culta frente a ti. Blue la miró un segundo y luego soltó una risa melodiosa que hizo que la vergüenza de Lon casi valiera la pena. Sabía desde la biblioteca que estaba siendo una pretenciosa idiota. La próxima vez simplemente pide cacao. A mí también me gusta el cacao. Espera, ¿en serio? En serio, susurró Blue, dejando sus dedos cerca de los de Lon sobre la mesa. Y para que lo sepas, el matcha no sabe a podadora. Es que tú tienes un paladar pésimo. Por eso te parece eso. Lon estaba mirando su celular con una sonrisa de tonta cuando Fay estampó un volante sobre la mesa de la Facultad de Negocios. Faculty Mixer. Es viernes por la noche. Va a ser en un bar con azotea. Va a ir todo el mundo guapo, según escuché. Es el momento perfecto para el verdadero paso 6, la validación social. Puedes subir cosas a Instagram o algo así para que ella entienda el mensaje. La verdad, dijo Lon frunciendo el ceño. No necesito el paso 6. Ya estamos hablando de verdad, Fay. O sea, hablando de verdad. Aburrido, canturrió Fay. Solo ve, recuérdale por qué eres la francotiradora, antes de que alguien más te gane la oportunidad. Para el viernes por la noche, Lon estaba rodeada por el ruido del lugar. Estaba con Fay, Nan y Dean, sintiendo que por fin estaba ganando, no la apuesta, sino algo real. Mírala, dijo Dean dándole un toque a Nan y señalando a Lon. ¿La francotiradora se retiró? Hace 3 días que no revisa sus pasos. Creo que de verdad está sintiendo cosas. No la sales, advirtió Nan, aunque también sonreía. Pero entonces el mundo de la vieja Lon chocó de frente con el nuevo. Un grupo de estudiantes mayores de marketing, ya con 3 rondas de shot encima, rodeó a Lon. «Lon, nuestra MPE», gritó uno de los chicos, lo bastante fuerte como para que varias personas voltearan. «Te vimos con la estudiante de intercambio medio extranjera en la biblioteca. Ejecución de primera, amiga. Hasta te pusiste a leer ahí. Algunos tenemos 4,000 baht apostados a que cierras el trato antes de que termine el mes». El corazón de Lon se desplomó, porque de todos los momentos posibles, solo entonces se dio cuenta de que Blue estaba a poca distancia con algunas de sus amigas. «Chicos, cállense», sisió Lon palideciendo. «No es así». «Ay, vamos. Escuchamos lo de los pasos que escribiste en la servilleta por Fay». Se sumó la voz de una de las chicas ya bastante tomada, demasiado fuerte. Otro chico añadió. «Y también escuché por Prau que hasta llevaste a esta chica a comer los pinchos de mopin de la tía K, igual que las demás. Mi respeto total por tu consistencia de Casanova». Las risas del grupo cayeron sobre ella como un peso físico. Lon miró a Blue. Blue no parecía enojada. Tampoco parecía con ganas de tirarle bebida en la cara. Solo se veía cansada. La miró con una decepción silenciosa y devastadora que hizo que la francotiradora se sintiera más pequeña que un grano de arena. «Blue», Lon dio un paso hacia ella. «Puedo explicarlo, eso fue antes». Blue retrocedió un paso, con una sonrisa leve y triste en los labios. Dejó su bebida sobre una baranda cercana. «Está bien, Lon», dijo con una voz calmada y peligrosamente suave. «En realidad no esperaba nada de ti, aunque casi lograste hacer una propuesta muy convincente». «No, Blue, espera. Tengo que irme. Resulta que venir a reuniones como esta no es lo mío». La interrumpió Blue. No salió corriendo. Simplemente caminó hacia el ascensor con los hombros rectos, dejando a Lon en medio de un círculo de risas que de pronto se sintieron como los de completos extraños.
Las horas posteriores a la fiesta, Lon se quedó sentada en el borde de su cama, en su cuarto a oscuras, con las luces de neón del bar todavía latiéndole detrás de los párpados. Cada pocos minutos tomaba el celular y el brillo de la pantalla le ardía en los ojos. Lon, Blue, soy una idiota. Lon, hace rato que ya no me importa esta lista. Lon, empezó como una broma, pero ya no es una broma. Tú no eres una misión. Lon, llegaste a casa. Solo dime que volviste bien. Leído a las 12:45. No apareció el globo describiendo. No hubo sticker. Solo ese frío sello gris de leído que se sintió como una puerta cerrándose en la cara. Lon lanzó el celular sobre la cama. Había pasado tanto tiempo vendiéndose, construyendo la marca de ser la chica a la que nunca le importaba nada, la que siempre llevaba la ventaja, y ahora la persona que de verdad empezaba a importarle podía estar mirándola como si fuera un caso clínico. Sujeto A. Coqueta patológica. A las 10 de la mañana del día siguiente lo intentó una última vez. Lon, estoy en nuestro lugar de matcha. Te compré el que te gusta. Voy a esperarte aquí. Pasaron 2 horas. Lon se quedó sentada con 2 bebidas heladas derritiéndose, mirando la puerta de Matchari. Blue no apareció. Ni siquiera leyó el mensaje esta vez. El sol comenzaba a hundirse detrás del horizonte de concreto del norte de Bangkok, tiñendo el cielo con moretones de violeta y oro. Lon no estaba en un rooftop ni en una cafetería de moda. Estaba sentada en la vereda polvorienta junto a la puerta trasera de las residencias internacionales, con la chaqueta de cuero tirada sobre una banca cercana. La camisa blanca tenía manchas de tierra y el pelo, que normalmente llevaba impecable, estaba aplanado por el viento y sin forma. Sostenía un pequeño gatito desaliñado que en ese momento estaba ocupado intentando morderle los anillos plateados de los dedos. Cuando se oyó el familiar clac, clac de unas sandalias acercándose, Lon no levantó la mirada. No podía soportar otra vez la decepción. Ross dijo que lleva sentada aquí desde las 5. Llegó la voz de Blue. No era fría, pero sí cautelosa. También dijo que tienes pinta de que te echaron de tu casa. Lon alzó la vista por fin. Tenía los ojos enrojecidos y por primera vez desde que se habían conocido, no había ni una sola máscara de marketing sobre su cara. Soy arrogante y intenté convertir a otra persona en otra apuesta tonta. Pero lo peor no es que te haya mentido, lo peor es que, mientras estaba ocupada intentando conquistarte, me di cuenta de que en realidad solo quería conocerte. Lon se puso de pie despacio, acunando al gatito. Hace mucho que me olvidé de esa lista estúpida. Ya le dije a Fay que les voy a transferir el dinero para que se vayan, sin mí. Ya no quiero acertarle a ningún objetivo. Solo quiero saber cuál era tu película favorita de niña, o por qué elegiste psicología de verdad, o qué piensas cuando miras las luces de la ciudad. Blue miró al gatito, luego a la chica que por fin se había quedado sin frases ingeniosas. Soltó un suspiro largo e inestable y se sentó en la vereda, dándole unas palmaditas al espacio a su lado. El paso 0 es muy difícil, Lon, susurró mirando hacia la calle. Requiere total honestidad, nada más de investigación de mercado. Lon se sentó a su lado, cuidando de dejar una distancia respetuosa. Bueno, ya sabes que odio el matcha, soltó de inmediato. Y en realidad creo que cuando cambias al inglés tu acento intimida un poco, sobre todo cuando hablas en serio. Blue dejó escapar una pequeña risa y por fin giró a mirarla. La decepción en sus ojos se había suavizado hasta convertirse en algo más parecido al alivio. Ya que vas a decir algo honesto,
Blue extendió la mano y le tocó suavemente la nariz al gatito. La francotiradora es lo más vergonzoso que he escuchado en 2 idiomas distintos. Lon cerró los ojos y rozó el hombro de Blue con el suyo con cautela. Para su alivio, Blue no se apartó. La misión fue un fracaso total, murmuró Lon. La apuesta está perdida. Me retiro oficialmente como la francotiradora. De hecho, dijo Blue devolviéndole el rozo de hombros, creo que por fin encontraste la marca correcta, solo que primero tenías que dejar de venderla. Entonces, ¿sigo en periodo de prueba? Blue sonrió, una sonrisa real esta vez. Tal vez, pero creo que podrían convencerme de extender el contrato, con una condición, la que sea. La próxima vez, dijo Blue con tono burlón. En vez de esto, vamos a tomar esas bebidas de 40 baht de la cafetería de la universidad. Quiero ver qué es lo que realmente le gusta tomar a la verdadera Lon. Es Oling, café negro. Blue arrugó la nariz de inmediato e hizo una mueca. Lon se echó a reír con una sonrisa brillante y auténtica que resonó en el jardín silencioso. La francotiradora está oficialmente muerta. Pero mientras seguían sentadas en la vereda, compartiendo un momento que ninguna hoja de cálculo habría podido capturar, Lon se dio cuenta de que nunca se había sentido tan cerca de haber dado por fin en el blanco. Capítulo 5. A veces, el final no llega con una gran estrategia, sino cuando ya no queda nada que fingir, y entre motores, lluvias torrenciales, bromas de amigas y un amor que por fin se deja de esconder detrás del juego, Lon está a punto de descubrir que hay marcas que no se construyen, simplemente se sienten. El rugido de un motor de 650 fuerzas solía anunciar la llegada de la francotiradora, un sonido que hacía que más de una cabeza se girara en el campus. Pero hoy, la moto estaba encendida con un ritmo extraño, vacilante. Lon estaba sentada sobre ella con el casco bajo el brazo, mirando su reflejo en el retrovisor. No se estaba arreglando el pelo, estaba practicando su cara de persona normal. «Deja de hacer eso», dijo Fay apoyada contra una columna cercana mientras sorbía un té con leche helado. «Tienes cara de estar intentando recordar si dejaste la hornalla prendida. Solo entra y sé... ya sabes. Sincera. ¡Qué asco! Y sobre todo, sin esa sonrisa engreída que tienes todo el tiempo. Ser sincera es difícil, Fay. No hay guión para eso», susurró Lon entre dientes, mirando la hora. Eran las 4 p.m. y ya casi llevaba 3 semanas dentro del periodo de prueba con Blue. «Hoy es el día 19 del periodo Blueprint», añadió Dean, apareciendo detrás de un auto estacionado junto a Ross. Ambas se habían convertido en un frente unido y aterrador de vigilancia constante. Hasta ahora has logrado no mencionar a Jung y solo usaste la palabra sinergia una vez. Lo estás haciendo bien, reina, dijo Ross cruzándose de brazos mientras miraba la moto de Lon. Y Lon, si intentas hacer ese movimiento cool de cabello al sacarte el casco, le voy a decir que lo practicaste 20 minutos frente al espejo del gimnasio esta mañana. Lon se tensó. ¿Qué demonios? Jamás haría eso. Sí lo hizo, añadió Nam en voz alta desde más allá del estacionamiento, sin levantar la vista de sus apuntes. Tengo pruebas en video. Lon soltó un quejido. Bajó el soporte de la moto y avanzó hacia la biblioteca, pero en cuanto vio a Blue allí de pie, con un vestido sencillo de verano y esa misma sonrisa de veo a través de ti, sintió que la moto se tambaleaba. La chica que podía atravesar el peor tráfico de Van Gogh sin despeinarse, de pronto estaba teniendo problemas para estacionar en una zona marcada. «Linda llegada», comentó Blue, acercándose al borde de la acera. «Aunque olvidaste bajar la mica del casco. Tienes una libélula muerta en la frente». Lon se apuró a limpiarse la cara, perdiendo al instante toda compostura, solo para descubrir que Blue
Estaba bromeando. «Blue». Blue se rió y le dio una palmadita en la chaqueta de cuero. «Es divertido molestarte de vez en cuando. Pero recuerda, simplemente dime que estabas nerviosa y que se te olvidó bajar la mica». Long exhaló, dejando caer los hombros. «Sí, estaba nerviosa. Estaba tan ocupada pensando qué decir hasta que se me olvidó bajar la mica». Suena mejor», susurró Blue, subiéndose a la parte trasera de la moto y rodeándole la cintura con los brazos. Ese contacto le recorrió a Long como una descarga más potente que la moto. «Ahora llévame a algún lugar donde no sirvan nada de verde ni ceremonial. Tal vez una gaseosa de 20 baht en bolsa». Semanas dentro del periodo de prueba, la lista de los 7 pasos ya había sido quemada físicamente en una especie de ritual de purificación, liderado principalmente por Fai, que quería las cenizas para la buena suerte. Pero el universo tenía una manera muy curiosa de materializar los antiguos planes de Long de la forma más improvisada posible. Estaban varadas en el puente Rama 8, no bajo la luna, con fondo musical romántico, sino en medio de un diluvio torrencial típico de Bangkok, a las 7 de la noche. La moto de Long se había detenido a tirones porque en efecto se había olvidado de revisar el combustible. «Lo siento muchísimo», gritó Long por encima del sonido de la lluvia, apretándose junto a Blue bajo una sombrilla diminuta y rota que le habían prestado de un vendedor ambulante. Se suponía que esta era la ruta panorámica. Ahora es la ruta atascada en pleno monzón. Blue estaba empapada. Tenía el pelo pegado a la cara y los zapatos arruinados. Long esperó la evaluación psicológica clínica. Esperó que Blue se diera cuenta de que salir con la antigua versión de ella era una pesadilla logística. En cambio, Blue empezó a soltar risitas y luego se echó a reír de verdad, apoyándose en la baranda húmeda del puente. «Long, míranos», dijo Blue señalando la fila de autos inmóviles y las cortinas grises de agua. «Esto no parece tu paso 7. La confesión definitiva en el puente. Hasta calculaste la lluvia para darle dramatismo». «Te juro que no», exclamó Long intentando cubrir a Blue con su propia chaqueta. «Solo soy un idiota que olvidó cargar gasolina. Esto no es marketing, son pésimas decisiones de vida». Blue dejó de reír y la miró. La miró de verdad. Long estaba temblando, con la camiseta cara completamente transparente por la lluvia, genuinamente angustiada por haber arruinado la noche. «Por eso está funcionando», dijo Blue en voz baja, entrando en su espacio. Las luces del puente se reflejaron en los charcos, creando un brillo accidental de neón tembloroso. «Porque ya no estás controlando la marca. Solo eres Long. Y Long es un pequeño desastre. Pero creo que es un desastre muy lindo». Blue alzó la mano, le sostuvo el rostro y la besó. No fue el casi beso que Long había planeado en el paso 6. Fue desordenado, sabía agua de lluvia y humo de escape y fue lo mejor que Long había sentido en toda su vida. «¿Eso significa que pasé el periodo de prueba?», preguntó Long sin aliento cuando se separaron. «Significa que pasaste el periodo de prueba de licencia completa», limpiándole una gota de lluvia de la nariz. «Ahora, por favor, ¿podemos llamar a alguien para que venga a buscarnos antes de morir congeladas las dos?» La fiesta de retiro de la francotiradora se celebró en un pequeño y ruidoso puesto de comida aisán cerca de las residencias. Estaban todas, Fai, Dean, Nam y Ross. Incluso el gatito profesor Miau merodeaba cerca de la mesa, esperando que le cayera un pedazo de pollo a la parrilla. «Bien, veamos los datos», anunció Fai, golpeando su vaso de cerveza con un palillo. «Long no le ha coqueteado a ninguna mesera en un mes entero. Empezó a llevar un casco extra con sticker de Hello Kitty y ayer la vi buscando cómo cuidar suculentas, porque Blue mencionó que le gustan las plantas». «La conquistadora fue conquistada», dijo Ross chocando su vaso con el de Dean. Long estaba sentada al lado de Blue,
con la mano descansando cómodamente en el respaldo de su silla. Yo prefiero verlo como una fusión y adquisición exitosa, bromeó, aunque se le subió un poco el calor a la cara. Entonces, ¿cuál es el estado oficial?, preguntó Nan, siempre práctica. ¿Nos vamos a Hua-Hin como vuelta triunfal o nos vamos porque Lon igual sigue pagando por sus pecados? Blue miró a Lon y luego al grupo. Después se inclinó y susurró lo bastante fuerte como para que todas la oyeran. Creo que la francotiradora está oficialmente fuera del mercado. He decidido firmar un acuerdo de exclusividad a largo plazo. Espera, ¿en serio?, soltó Dean con un jadeo. ¿Tu era de Casanova finalmente terminó? Permanentemente, respondió Lon mirando Blue con una ternura tan evidente que Fay hizo un sonido de asco exagerado. Me di cuenta de que la mejor parte del marketing no es el pitch, es el servicio postventa. Ay, basta de usar términos de negocios para ponerte romántica, se quejó Fay, lanzándole una bolita de arroz pegajoso. Da vergüenza. Es su propuesta única de valor, lo defendió Blue entre risas, atrapando la bolita de arroz. Y a mí me gusta la marca. En Instagram, Fay pone una historia. Un video tembloroso con zoom exagerado de Lon y Blue sentadas en una mesa de plástico. Lon está soplando cuidadosamente una cuchara de sopa caliente antes de dársela a Blue. El texto aparece en letras gigantes, rosa neón. Que en paz descanse una leyenda. La francotiradora ha sido desarmada. Miren este comportamiento de pareja doméstica. Me siento físicamente enferma. El celular de Lon no dejaba de vibrar sobre la mesa de madera. Miró la pantalla y vio una avalancha de etiquetas y felicidades, que en su mayoría eran burlas cariñosas, de media universidad. Tu marca está recibiendo un golpe fuerte, comentó Blue, inclinándose para ver una foto particularmente vergonzosa que Dean había subido de Lon, dormida con un gatito sobre el pecho. Tus acciones se están desplomando. Lon miró la foto, luego a la chica sentada frente a ella, la chica que en ese momento llevaba su anillo plateado favorito colgado en su cadena alrededor del cuello. Que suban lo que quieran, dijo Lon, dejando el celular boca abajo sobre la mesa y extendiendo la mano hacia la de Blue. Un nicho muy exclusivo, de población 1. Blue se rió y se llevó la mano de Lon a sus labios para darle un beso rápido e improvisado. Muy buena, Lon. Pero igual, vas a probar ese tiramisú de matcha que pedí para compartir. Acepto lo que sea por ti, Blue, sonrió Lon, acertando por fin en el blanco de verdad.